Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa que forma parte de las segundas jornadas internacionales sobre producción artística en los conurbanos. El objetivo de esta mesa es contar acerca de distintas experiencias de autogestión, de asociativismo, ligadas a lo cultural, a la música, a la comunicación y educación, que se realizan sobre todo, podríamos decir, en los márgenes o fuera del centro económico, del centro industrial, que son organizaciones que están trabajando desde lo territorial, desde lo comunitario. La idea es hacer hoy una puesta en común de estas experiencias y también hablar de las particularidades de cada una de ellas. Por eso hoy nos encontramos con referentes de distintas partes del conurbano o de otras localidades del país. Hoy nos están acompañando en esta mesa Gustavo Rodenburg. Gustavo Rodenburg forma parte de la Unión de Músicos y Músicas Independientes de la UMI de Argentina, que si bien tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, tiene la experiencia de tener asociados y asociadas de distintas partes del país y de hacer un recorrido constante dando charlas en diferentes localidades y provincias y asesorando acerca de los derechos y acerca de lo que significa la producción independiente y autogestiva. En el caso de hoy, de esta actividad, nos vamos a enfocar en la música, pero también estamos hablando de la cultura popular, de la educación, de lo comunitario, de los medios de comunicación comunitario. Eduardo Balán es socio fundador de la UMI, él desde hace mucho tiempo forma parte del Culebrón Timbal, ya después lo va a contar en detalle. El Culebrón Timbal empezó siendo una agrupación de rock, de cómics, ¿no? de literatura, de producciones audiovisuales. Después se transformó en una productora, ¿no? Una productora cultural, una escuela comunitaria. Esto funciona en Moreno, en el cuartel quinto, en Moreno. Y además, bueno, Eduardo tiene participación es un referente cultural de la zona oeste, participa en lo que es la cultura viva comunitaria, se logró el presupuesto participativo en distintos municipios que ya lo va a contar él, como en San Miguel, en San Martín, ¿no? Y en Moreno. Ya después vos darás todos los detalles. Y bueno, Ignacio, además de ser músico, compositor, pianista, de tener todo su desarrollo de manera personal, ¿no? Ligado a la música, también tiene un compromiso colectivo con la cultura y con la música, del mismo modo que Eduardo y Gustavo, es de la localidad de Olavarría. Él fue el presidente y fue el fundador de la Asociación Civil de Músicos de Olavarría, de Exacto. ACMO, ¿no? Y al día de hoy está participando en un festival, ¿no? Forma parte de la organización del Festival Cultura Colgante, también en Olavarría, y más allá de su actividad musical, también ejerció como director, ¿no? De una escuela de música en Olavarría, como docente, del mismo modo que Us, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, Eduardo, que está con todo el proyecto de la escuela popular allí en Moreno, ¿no? De Escuela Popular de Arte, de Comunicación, que al día de hoy 300 jóvenes son beneficiados, ¿no? por esta obra colectiva, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que cada uno de ellos nos cuenten, bueno, qué están haciendo en la actualidad, qué han hecho desde de esas agrupaciones colectivas, cuál también pensar en estos movimientos, en estas asociaciones, en estos colectivos, fuertemente enlazados a la identidad, ¿no? A la identidad del territorio, a la identidad cultural, en los objetivos de democratización de la cultura, de acceso, ¿no? Y de la importancia que desde los territorios, desde el barrio, se pueda producir cultura, acceder a ella, comunicarla y difundirla, ¿no? Entonces, con esos objetivos también estamos
el día de hoy organizando esta mesa, ¿sí? Para que todos puedan acceder a todos y todas a esta información. Bueno, Gustavo, que es el actual presidente de la UMI, viene de una larga trayectoria también en lo que es la organización colectiva de los músicos y las músicas. Participa en la UMI desde el año 2006, ¿no es cierto, Gus? Desde ese periodo forma parte. Y bueno, y ha sido testigo y partícipe de la creación de proyectos de ley vinculados a la actividad artística musical, y además formó parte del Instituto Nacional de la Música, como coordinador de la sede metropolitana. Bueno, los voy a dejar con cada uno de ellos que se presenten, que amplíen mi presentación, y después vamos a, bueno, a tocar una serie de temas, ¿sí? Para que ellos también vayan expresándose bueno, y contando acerca de sus agrupaciones particulares. Bueno, Gustavo, si querés contarnos un poquito más acerca de la UMI, de tu participación en esta organización. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Un gusto estar acá, realmente, compartir esta mesa virtual, pero mesa al fin con Eduardo, con María, con Ignacio. Eh, Gracias a la Universidad de Quilmes y a todas las universidades que están participando y organizando esta actividad. Eh, en mi caso, bueno, como bien contaba María, yo soy músico independiente desde hace ya más de 20 años. Trabajo con un proyecto musical con mi banda y también tengo un proyecto solista. Y además soy miembro, socio de la UMI desde el año 2006. Y ese camino, bueno, me llevó entre un montón de situaciones y de tránsito a ser el actual presidente de la UMI. Un honor, una gran responsabilidad. La UMI es una organización, es una asociación civil sin fines de lucro, esa es como la figura jurídica de la misma. Nació en el 2001, con previas reuniones, ya, bueno, él, gran testigo, primera persona, es uno de los fundadores, el Galán, testigo del espíritu y de la situación y de las condiciones de época que se veían y se notaban en los proyectos autogestivos e independientes. La escena en esos años, en ese año puntualmente, tenía gran movimiento, pero había una situación donde lo que se notaba y se entendía que el movimiento era bastante como de alguna manera atomizado entre los proyectos y faltaba por ahí juntarse para compartir información, para compartir experiencia y sobre todo para pensar cosas colectivas a los problemas colectivos, ¿no? ¿No? Esto del proyecto musical, como cualquier proyecto artístico, tiene problemas específicos donde uno toma decisiones, bueno, estéticas de dónde componer, de cómo grabar, de cuándo publicar, etcétera, etcétera. Pero también hay toda una situación de problemas colectivos o problemáticas que exceden lo individual de cada proyecto y son transversales a nuestros compañeros, compañeras y colegas de actividad. Bueno, la UMI nace como una asociación para dar respuesta a eso, ¿sí? No como un sindicato, porque sindicatos de músicos existen en nuestro país, y hay una tradición muy fuerte y muy rica en ese sentido, sino más bien como una organización para nuclear, representar y bregar por las mejoras de las condiciones para el sector autogestivo e independiente, ¿no? Ese es el origen y el concepto que unió a 9 músicos allá por el año 2001 y que hoy, 23 años después, eh, sigue vigente. Y como bien contaba María, para no extenderme mucho yo, digo, la UMI trató de alguna manera y sigue tratando de transmitir esta experiencia en todo el país, para cada ciudad, para cada pueblo, región, donde haya músicos que trabajan de esta manera. Y cuando digo trabaja me refiero a tanto con la música en vivo, con la producción de discos, con la enseñanza, con lo que es sostener un proyecto, para que cada experiencia pueda ser transmitida y así las nuevas generaciones eviten tener experiencias negativas que tuvimos nosotros o nuestras generaciones anteriores. Digo, ¿no? Es compartir, educar, algo que mencionó María mucho en la introducción, es una palabra clave para la UNI, y toda la información que nosotros fuimos descubriendo y aprendiendo, enseguida la poníamos a disposición de nuestros socios, de nuestras socias, e incluso con los años fuimos entendiendo la importancia de articular con el sector, con otros sectores de la sociedad civil, digo, universidades, digo, sectores privados, digo, bueno, diferentes sectores del Estado, provinciales, municipales, nacionales, etc.
Pero bueno, en resumen, la UMI nace en el año 2001 como una asociación civil, la cual está integrada por músicos y músicas independientes de todo el país. Por supuesto, nuestra masa de socios y socias más numerosa está en la provincia de Buenos Aires y capital ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hoy por hoy sigue trabajando con ese concepto, ¿no? Fíjense que 23, 24 años después, más allá de los cambios culturales, tecnológicos y de la sociedad, hay unos conceptos y unas realidades sustanciales que se mantienen y siguen siendo un desafío entenderlas, comprenderlas, defenderlas, ¿no? Hay coyunturas donde nos obligan a estar más en una situación de dependencia y también proponer construcciones de mejora. Creo que estás muteada, Mari. Ahí está, Ahora sí. gracias. Bueno, ahora sí, le estaba dando la palabra a Eduardo para que cuente un poquito más de lo que yo describí brevemente acerca de esta gran organización colectiva que viene hace muchísimo tiempo, también inclusive antes de la UMI, de la existencia de la UMI, desarrollándose y ampliando cada vez más los beneficios y bueno, y los logros y la participación, ¿no? De ahí de la comunidad en Moreno. Así que bueno, Eduardo, si querés contarnos un poquito más. Dale, dale. Bueno, también gracias a todas, a todos, María, bueno, los compañeros, Ignacio, Gustavo. Eh, sí, el Culebrón Timbal empezó en los 90, en el 91, 92, empezamos a hacer unas historietas. Unos cómics y una música que intentaban mostrar algo que en esos años todavía no estaba, no lo habíamos visto en el cine o en la televisión, que era toda la estética del conurbano. Nosotros éramos todos de distintos lugares del conurbano y había todos unos paisajes, las rutas, los trenes, las bailantas, los asentamientos, la religiosidad popular, un montón, todo un mundo de cosas que eran muy masivas, por otro lado, que eran la vida de millones de personas y que no aparecían en esos años, todavía no estaba películas que ellos, después empezaron a aparecer, como películas como El Bonaerense, como Pizza, Birra y Faso, como que ya empezaron a aparecer medio el paisaje bonaerense de los barrios más populares y toda esa estética. Y también empezó a aparecer en la cultura, por ejemplo, empezó a aparecer la cumbia villera, toda esa corriente de música que no se sabía de dónde salía, y lo que se llamó el rock barrial también. O sea, todo ese fenómeno de bandas de rock donde iban los pibes en el público con banderas de Florencio Varela, de San Fernando, todo eso fue unos años después, ¿no? Fue en los 90, pero ya entrado los 90. Y nosotros participamos un poco de ese momento, en donde todo el mundo estético de los suburbios del conurbano empezaron a aparecer con mucha fuerza y a empoderarse en el campo de la cultura. Y lo que empezó siendo para nosotros un grupo artístico de cómic, teatro y música, una vez que tomó forma esa obra que teníamos un poco en la cabeza, que era un espectáculo de teatro, música, por eso historietas, juegos de tablero, todo, era todo el asunto nuestro era mostrar una especie de secta que decía que el conurbano era una zona sagrada. Y entonces todos nuestros recitales eran ceremonias de esa secta, y entonces aparecía el conurbano, teníamos un mapa gigante del conurbano que sangraba en los recitales, hacíamos un guiso. eh, el tema, toda esa obra, empezamos a plantearnos por dónde tenía que circular, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta
O sea, queríamos hacer algo independiente, pero no a la usanza tradicional. Nos parecía que lo nuestro tenía que ser independiente, pero tenía que depender de unas redes. No era tan independiente en el fondo, tenía que construirse, construir unas redes a las cuales subordinarse. Y esas redes no estaban construidas, que eran circuitos más barriales de cultura, culturales, que no estaban en ese sentido construidos. Y entonces empezamos a hacer todo un laburo para intentar construirlos. Entonces, ahí en el 99 compramos un colectivo de una mutual de Moreno, que era una mutual de transporte, convertimos ese colectivo en un escenario ambulante, empezamos a dar unos talleres de comunicación popular en distintos barrios, que eran talleres que terminaban en un festival que se llamaba Aguante la Cultura, que duraba 1 o 2 días, y en esos festivales ahí tocaba el culebrón. Ahí empezó a tomar forma ese circuito, todo. Bueno, la cuestión que con el paso de los años, alrededor del proyecto del Culebrón, empezaron también a sumarse gente del teatro, del cine, también de la música, todo, y empezó a aparecer el tema de la política y de lo comunitario. La política en el sentido de que vimos que lo que estábamos haciendo solo era coherente si iba de la mano de una mirada política, ¿no? Y bueno, para hacerla corta, eso pasaron más de 20 años y bueno, hoy estamos en Moreno y hay un centro cultural, hay una escuela de arte barrial, una radio que es FM La Posta y hace 3 años que nos metimos en el tema de una escuela primaria de gestión social que tiene orientación en cultura comunitaria. Porque en el medio nos dimos cuenta también de que lo que veníamos haciendo no lo habíamos inventado, había muchas organizaciones en el conurbano y en Latinoamérica que eran de cultura comunitaria, y entonces empezamos a armar unas redes y un movimiento de cultura viva comunitaria. Bueno, cuestión que la escuela nuestra primaria, esta que hasta ahora tiene hasta 4.º grado, es una escuela que tiene orientación en cultura comunitaria. Y, y bueno, y en el medio hicimos una película, unas caravanas de carrozas también que empezamos a promover ahí en la zona. eh, y, y ahora estamos a las puertas del año que viene, seguro vamos a sacar lo que sería la sexta producción del Culebrón Timbal, que también tiene una mezcla eh, queremos hacer algo que tenga una mezcla de cine, de rock, movidas callejeras, ¿no? Así que bueno, en el medio un montón de aprendizajes, un montón de choques, de rapes, volcadas, pero bueno, es un camino que todavía nos sigue desafiando, ¿no? Así que bueno, esa más o menos es la historia del Culebrón Timbal. Y bueno, en el medio descubrimos, creo que hay un nombre que tenemos que mencionar en esta reunión, que es Diego Boris, que sin habernos cruzado con Diego y con su locura, creo que, por lo menos en el caso mío, nunca me hubiera involucrado en la construcción de una organización de la música independiente. Ya de por sí es una especie de paradoja todo eso, pero fue una paradoja revolucionaria porque creó un montón de cosas nuevas, ¿no? Así que en ese camino fue que descubrimos que también éramos parte del movimiento de la música independiente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. La importancia también de generar redes. Y bueno, Diego Boris, ya que lo mencionás, vamos a contar para aquellos quienes no sepan. Diego Boris fue el socio fundador de la UMI, junto a Eduardo. Él convocó, primero tenía una red entre músicos y músicas independientes, autogestivos, que estaban desperdigados y que, como decía Gus, allá por los años 2000, 2001,
veían muchas dificultades para realizar sus producciones. En ese momento, ¿no? Eran cassettes y CDs, era muy costoso poder llegar a tener el material en un formato físico, ¿no? Ahora, hoy en este mundo de internet y la virtualidad, cuesta pensar en la necesidad de tener la música en un formato físico. Era una de las dificultades a las que se tenían que enfrentar, además de la difusión, ¿no? La distribución, etcétera, que lo siguen siendo hoy en día, pero con otras aristas, que después ya podemos hablar sobre eso. Entonces, bueno, Diego Boris fue presidente durante muchos años, socio fundador de la Unión de Músicos y Músicas Independientes, hasta llegar a ser presidente del Instituto Nacional de la Música en 2 periodos consecutivos, y fue uno de los principales impulsores, ¿no? De la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, ¿no? Además del artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, etcétera. Entonces, sí, para nosotros es un referente, y está bueno, Eduardo, que lo hayas nombrado. Bueno, y en esto de tender redes, lo tenemos a Ignacio Montoya Carlotto. Ignacio es socio también de la Unión de Músicos y Músicas Independientes. Ignacio, bueno, tiene una larga actividad en lo que es la música, ¿no? Desarrollando distintos géneros, ¿no? Desde el tango, música de cámara, jazz, desde su localidad en Olavarría. Bueno, Ignacio también, como es de público conocimiento, es nieto de Estela Carlotto. Entonces, bueno, en el año, ¿no? 2014 hubo me imagino, una revolución personal por haber encontrado su identidad. Pero bueno, como él siempre lo ha dicho, siempre la identidad fue primero desde lo musical, ¿no? Y siempre Ignacio tuvo un compromiso con su arte, y después ha sido trasladado, ¿no? a otros ámbitos. Y en esto de tender redes, bueno, desde el año 2021, él presidió una asociación nueva, ¿no? en Olavarría, que entiendo que forma parte de la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, de la FAMI, que es una federación que nuclea asociaciones de músicos de distintas partes del país, con personalidad jurídica. Bueno, Ignacio, contanos un poco de tu participación en las organizaciones colectivas, ya sea del presente o, bueno, lo que quieras contar vos del pasado. Te damos la palabra. Y, bueno, gracias, por supuesto, también por formar parte de esta mesa. Bueno, para que te saludo a mi hija que vino de viaje. Hola. ¿Cómo estás? No, que yo también. Anda para allá. Ahí está. Perdón, momento. Se cruzó, vino de Tandil y necesitaba abrazar a su papá. Bueno, ¿cómo andan? Buenas. Muchísimas gracias por la convocatoria, por invitarme. Estos espacios son muy interesantes por muchas razones. Bastante de lo que dijiste es así, es tal cual como lo has mencionado. Yo se me autopercibo músico, casi que antes de todo lo demás. Y como bien decías, siempre desde acá, desde Olavarría, y antes también, estoy viviendo en otras partes, siempre tratando de entender que si somos varios haciendo lo que estamos haciendo, es más fácil que si estamos solos. Eso es un concepto que está bastante en boga hoy por estos días, digamos, está como bastante en cuestión y en tensión, pero es muy importante no olvidarse. En el 2021 armamos una asociación civil acá en Olavarría de músicos, ¿no? Una experiencia ahí como germinal, viendo a ver qué se podía hacer, un poco producto en el medio de la pandemia, con una necesidad muy clara en ese momento, que era tratar de volver a tener las posibilidades que teníamos antes de la pandemia, aún estando en la situación del aislamiento preventivo que teníamos por ese momento. Se motorizó muy rápido y se llegó muy rápido como a la formalización de la asociación. Yo asumí como el rol de ser presidente y bueno, y tras mis 2 años de mandato, cedimos el cetro, digamos, a otros para que esta cuestión continúe, y ahora está en un proceso como de rearmado nuevamente.
Porque, bueno, como ya sabemos, muchas de estas asociaciones, cuando los intereses a veces se empiezan a bifurcar, son un poco difíciles de sostener. A la par de esto, con un grupo también de músicos de acá, de Olavarría, que ya veníamos trabajando con un objetivo muy firme y muy común desde hace muchos años, que era traer música a Olavarría y promover cierto segmento musical, digamos, muy, muy, muy particular y muy específico. Generamos otra asociación civil que se llama Cultura Colgante, y con esa asociación civil con la que estamos llevando adelante festivales, encuentros, clases y demás cuestiones que son muy importantes y que están dentro de un espectro en el cual, digamos, nadie interviene. Entonces nos pareció bueno hacerlo, digamos, y porque además también a nosotros nos ayuda y nos da un montón de herramientas desde el ámbito profesional, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, en eso estamos. Ahora estamos organizando para poco menos de un mes un festival de jazz que ya va por su sexta edición. Hemos organizado festivales de música, clínicas, talleres, seminarios con músicos de aquí, del exterior, de Buenos Aires y de todos lados, y con nosotros mismos. Y dentro de ese marco de la Asociación Civil de Cultura Colgante se lleva adelante un proyecto que es una Big Band regional con músicos de la región, que se llama efectivamente Big Band Regional, que se ha grabado un disco y están ahí en plena, en pleno auge con esa situación. Y bueno, y transitando lo que es esta experiencia de gestionar, que a veces gestionar se trata en muchos casos, para nosotros al menos, de buscar recursos para hacer aquello que tenemos ganas y que nadie lo hace si no lo hacemos nosotros, ¿no? Nuestra realidad actual aquí en la ciudad de Olavarría es una realidad bastante, digamos, positiva, si se quiere. El centro de la provincia es un centro productivo en el cual las crisis llegan tarde, ¿no? Y a veces no llegan, en donde tenemos un clima, digamos, en cuanto a lo social que es bastante prometedor, ¿no es cierto? Pero tenemos también esa cuestión de no ser un centro lo suficientemente grande como para autoabastecernos de producciones culturales, así que muchas veces tenemos que traerlas de otras partes, ¿no? Entendemos que buena parte de estas producciones y de estas cosas que hacemos tienen que ver con un sentido, rol pedagógico, para formar un público o para tratar de brindarle más herramientas para la construcción de la subjetividad a los ciudadanos que viven acá en esta ciudad. Así que bueno, eso es un poco lo que resume en cuanto a la gestión. Yo he transitado muchos aspectos de la gestión, digamos, como decías vos, todas las etapas docentes que se puedan imaginar uno, y bueno, habiendo sido inclusive hasta 2014 director de un establecimiento educativo acá en la ciudad, así que la gestión en cuanto a esas cosas no me es ajeno. Lo que pasa que, bueno, por ahí la experiencia que pude rescatar es que cuando eh, el objetivo es claro, digamos, es mucho más fácil sostener las cuestiones, y a veces en algunos espacios, cuando se diversifican tanto los objetivos, las necesidades, es un poco difícil de acomodarlos. De acomodar la gente y de poder mantener esa unión que es necesaria para que se puedan hacer, digamos, cosas, ¿no? Ah, creo que te muteaste, Mari. Ahí va. Mirá que sí, vos. Ahí. Ahí Sí, está. no, se ve que algo estoy haciendo con el mouse que me muteo, me muteo. Bueno, te agradecía. Para esta mesa que surge por iniciativa de la UMI, ¿no? De la Unión de Músicos y Músicas, teníamos una serie de ejes bueno, que nos interesa tratar. Y bueno, uno de esos ejes ya lo fueron respondiendo cuando fueron contando acerca de sus experiencias colectivas particulares, que es la necesidad de juntarse en un movimiento, en una asociación, en una productora, ¿no? ¿Por qué surge esa necesidad? Bueno, ya lo fueron
de distintas maneras, contando, ¿no? Cada uno de ustedes, no sé si alguno se quiere explayar sobre eso, pero bueno, en el caso de la UMI, Gustavo fue sobre todo por un contexto también adverso, ¿no? Años 2000, 2001, bueno, Eduardo lo puede contar también desde su lado como socio fundador. Ignacio, en el caso de ACMO, fue bueno, un periodo muy particular, que es la pandemia, que para lo que es la actividad cultural fue muy contraproducente para todas las actividades, pero Terrible. sobre todo, ¿no? para lo que es la música en vivo, ¿no? El desarrollo de ciertos Sí. aspectos de las actividades artísticas que implicaban un encontrarse, ¿no? Encontrarse y mostrar lo que hacemos en el cara a cara, ¿no? Más allá de la virtualidad, que ayudó un poco, pero también fue un contexto difícil. Y bueno, en el caso de Eduardo, es explicar de lleno la necesidad de mostrar lo que sucede en el conurbano, ¿no? Que es parte fundamental de estas jornadas, y también dar la posibilidad a Eduardo de que desde el mismo barrio puedan producir cultura, que no solo sean consumidores, ¿no? de esa cultura, e inclusive teniendo los propios medios de comunicación para poder difundir también esas producciones artísticas, ¿no? Algo fundamental, que es necesario dar visibilidad y voz, ¿no? a eso que está pasando, y no que nos cuenten, ¿no? desde otros medios de comunicación. Entonces eso también me parece como algo a resaltar. No sé si quieren decir algo más acerca de esta necesidad de juntarse, de reunirse. A mí me quedó como picando esto que dijo Eduardo, de la necesidad de no ser tan independiente por esta cuestión de que hay que unir fuerzas, ¿no? Y aliarse con otras organizaciones del propio país o de otros países inclusive, ¿no? Hacer redes, y bueno, desde ese lugar poder lograr, bueno, mayores cosas, ¿no? Por supuesto. Sí, ahí por ahí. La autogestión es, sí. No, digo, retomando dos cositas que están buenísimas que mencionó Ignacio, que nosotros con la UMI tenemos esas tensiones, aún todavía, y creo que son parte constitutiva, es sobre la identidad, ¿no? El para qué y por qué, por qué nos quisimos juntar y para qué nos vamos a juntar, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de la Unión de Músicos Independientes, eh, en el mismo estatuto, ¿no? Cada asociación civil, cada fundación, digo, bueno, hay una cuestión por ahí que excede un poco el marco de la charla, pero digo, la organización, la asociación civil tiene que definir en su estatuto su corpus de funcionamiento, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son los objetivos, cómo se va a sostener económicamente, si va a tener socios, si no va a tener socios, si acepta donaciones, si no los acepta, etcétera, etcétera. Bueno, ese paso es un paso que la UMI tuvo que dar, y implicó también otro paso muy fuerte, que era pasar de lo movimentístico a una etapa como más institucional o formal. Y esto no lo digo en términos de valores, valoraciones de lo que es un movimiento en pos de una asociación civil o viceversa, lo digo como, bueno, cuando uno decide darle paso a la formalidad, y es un poco lo que contaba Ignacio, por lo menos entendía en este lugar, también se encuentra con este tipo de preguntas. Dice, bueno, nos estamos juntando, pero ¿nos juntamos para qué? ¿Qué queremos y demás? Y eso, en un punto, es muy ordenador, y también, de alguna manera, organiza la situación y lo que viene en cuanto a la gente que se empieza a acercar o no a la asociación, ¿no? Digo, por ejemplo, tenés O la que se ACMO, va. o la que se va, tal cual. ACMO, la Asociación Civil de la Barría, que representa a los músicos y músicas de la Barría. Y después tiene la productora, que específicamente se encarga de producir. Entonces, ahí ya está bastante ordenado y claro que el que se acerca a la productora, bueno, va a ir con intereses y ganas de aportar en ese sentido. Y que mismo la productora, bueno, tiene su dinámica y cada organización se puede manejar, pero digo, dar el paso a a la formalidad, en el caso de la UNI es un balance histórico, es recontra positiva esa decisión, pero también permite ordenar lo que queda dentro y lo que queda fuera del ámbito de la aplicación. Digo, lo mismo de que, bueno, ahí Edu eh, es una experiencia que también transitaron. eh, Digo, la identidad de la formalidad es fundamental, sobre todo cuando uno se propone representar o construir, y por supuesto crear redes, ¿no? Porque las redes humanas
uno cree que son las mejores, digo la palabra, el código, el honor, pero bueno, en este mundo a veces nos toca también tender redes con instituciones y demás, y la formalidad empieza a ser un requerimiento de, quizás de, por decirlo de alguna manera amplia, del sistema o de las reglas que nos tocaron en este tiempo. Y también está bueno demostrar que nosotros, bueno, de alguna manera pudimos vencer esa, o transitar, o dar ese paso, decir, bueno, pasamos de ser 9 músicos que nos juntábamos con muchas ideas y ganas de hacer cosas, a ser 9 músicos con una asociación civil, sostenerla, asociar gente, representar, conducir, ¿no? Y todo eso sin abandonar lo que nosotros de alguna manera amamos, que es hacer canciones, eh, todo lo que es la autogestión y demás, viene atrás de una hermosa canción, un hermoso álbum, una hermosa obra. Bueno, Gus, clarísimo. Me parece que estaría bueno también poder contar y hablar de los vínculos que existen entre estas organizaciones en cuanto a lo que es la injerencia política, ¿no? Y también pensando en el arte como transformador social, pensando también en la necesidad de cambiar las realidades de que se desarrolla la actividad musical en particular, ¿no? Pero la cultura en general en nuestro país. Entonces, como que me gustaría tocar este tema del vínculo con la política, con el Estado, de cada una de las organizaciones en las que ustedes forman parte. No sé si, Eduardo, nos querés contar. Yo hablé así muy por arriba, mencioné lo de cultura viva comunitaria, estaría bueno hablar un poco de lo que es el presupuesto participativo, la necesidad de la inversión en cultura. Está bueno. Sí, yo de todas maneras quería, por ahí, retomando ahí donde lo que contaba Gustavo, eh, un tema personal, ¿no? Que es, eh, yo tuve una experiencia a los 15, 16 años que me marcó mucho, me marcó mucho. Yo hice la secundaria en un colegio de varones, de curas, ¿no? Y en la dictadura. O sea, yo empecé arranqué en el 77, en realidad en el 78, y salí de la secundaria en el 82. Así que toda la dictadura estaba en un colegio de curas de varones, ¿no? eh, en donde ya se empezaba a notar, había un montón de quilombo, éramos más de 40 ahí, había distintos sectores sociales. A mí me decían el grasa, por ejemplo, en mi curso. eh, pero yo ahí viví una experiencia media muy rara. A mí ya me gustaba tocar la guitarra, dibujar, ¿viste? Toda una cosa así Y, y empecé a tener inquietudes así de nada, de que respecto de la realidad, hoy no había centro de estudiantes en la escuela, y se me ocurrió armar una especie de ópera rock, como un espectáculo musical, en donde nos las ingeniamos para que actuaran todos mis compañeros. O sea, actuamos todos, hicimos el que no tocaba en la banda hacía algún personaje, el que no había hecho la escenografía, que tenía unas cosas mecánicas, la gráfica de las cosas, los textos, nos las arreglamos para que todos participaran. Y salió muy bien eso, se hizo una sola vez la obra, se llamaba Sinceramente, ¿no? Que es el título del libro que después con el tiempo hizo Cristina. Cristina sacó un libro que se llamaba Sinceramente. Y esa experiencia me cambió, me contaminó la cabeza porque eh, antes de que yo eligiera uno o tal o cual arte para especializarme, yo experimenté cómo la realización de lo artístico le podía podría generar un fenómeno grupal y colectivo muy revolucionario, ¿no? O sea, toda la,
lo que pasó después de esa obra de teatro y lo que nos pasó a todos los que estábamos en ese colegio y lo que se desencadenó, hoy hace que ese colegio, vos entrás a ese colegio y hay un mural de la Madre de Plaza de Mayo, hay toda una agenda que en aquellos años era completamente imposible, ¿no? Y entonces, después, ¿por qué digo esto? Porque después me costó mucho a mí enfocar mi inquietud artística como parte, como en una disciplina artística y en un oficio concreto y en una, porque viví lo que era esa cosa medio del arte, pero como fuerza transformadora expresiva y también del hecho artístico más allá de la obra, ¿no? Por eso creo que finalmente terminé involucrado en una cosa como el Culebrón Timbal, que es una cosa media multiartística y difícil de clasificar. Y ahí es donde yo diría, para ver temas de debate también, es algo que a mí me interesaría que, que también me parece que es un tema en relación a la organización. Porque, por ejemplo, toda esa descripción que hacía Gustavo de la asociación civil, del estatuto, de los objetivos, de la necesidad de toda esa cabeza puesta en función de la organización, y después en un momento se relajó y dice, bueno, pero a mí lo que me gusta, después lo que quiero es hacer canciones, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado en no convertir a la organización a la tarea organizativa en algo que debe sujetarse a las reglas de lo posible y de lo institucional. Y me parece que ese relajamiento que tenemos cuando decimos voy a hacer una canción, también hay que volcarlo en el campo de la política en el sentido de hacer estallar los compartimentos estancos con los que nos obligan a pensar la actividad cultural, que son muy modernos, ¿viste? Son muy modernos, son de la modernidad. O sea, antes de la modernidad, la actividad artística era una cosa más mezclada, donde era muy difícil trazar la línea que divide a un artesano de un artista, aunque había oficios, qué sé yo, había... Y yo creo que estamos en un momento de tal crisis filosófica, de organización de la política, de organización del poder, de la idea de Estado, todo, que creo que tenemos que animarnos a pensar una organización política que no sea tan moderna y que sea más a la usanza de las comunidades, de los, incluso en lo que tiene eso que también cuestiona al arte también moderno, ¿viste? Al arte. Y creo que estamos, por eso yo decía, no lo decía en joda lo de que la UMI es una paradoja y una contradicción en sí mismo. Yo creo que es un tema que nosotros hicimos una trampa al armar una asociación civil que quisiera representar la música independiente, porque es un fenómeno que nunca podrá ser representado, la música independiente. Porque justamente lo que tiene es que es imposible disciplinarlo, imposible eh, organizarlo, ¿no? Y creo que si bien asumimos el tema de las leyes, los programas, los subsidios, como que no hay que perder de vista la necesidad que tenemos que nunca tenemos que perder de vista de hacer estallar esa forma de ver el arte, eh, porque el asunto del arte y la obra también es una forma de ver el arte que convierte a todo el mundo en espectador, ¿viste? La tiranía de la obra que nosotros llamamos convierte al mundo, al otro, en espectador, porque no es la única manera de ver el arte, ¿no? Y quería terminar
esta cosa, no sé si lo vieron, un reportaje que le hacen a Orson Welles. eh, vos lo viste, Ignacio, un periodista inglés lo agarra a Orson Welles en El un amigo momento, del amigo ese. de amigo, tal cual. Yo voy a ver si me acuerdo todo el dialoguito porque fue espectacular. El periodista le pregunta a Orson Welles, dice, dígame, dice, le voy a hacer una pregunta impertinente, dice, ¿es cierto que usted elige en sus películas, para papeles importantes, en vez de a los actores que estarían indicados en el casting para ese rol, usted elige a los amigos? ¿Puede ser eso? Dice, sí, sí, le dice Orson Welles. ¿Pero lo hace muy seguido? Sí, sí, frecuentemente. ¿Y no se arrepiente de eso? Por supuesto, sí, sí, me arrepiento, dice. Me arrepiento. ¿Y lo volvería a hacer? Desde ya. Por supuesto que lo volvería a hacer. Entonces le dije, ¿pero cómo? ¿Y por qué? Dice, bueno, porque, dice, eh, yo creo que soy más leal a cosas que os considero más dignas de lealtad, otras cosas que no solamente el arte. Para mí la lealtad con la amistad es mucho más importante con mi lealtad con el arte. No dudo, dice el tipo, que los que son leales con el arte efectivamente van a hacer muchos mejores aportes al arte que los que hago yo. Pero el arte que yo hago es un arte que es más leal con la amistad que con el canon, con las reglas de ese arte, ¿no? Y entonces le dice, pero ¿y usted no le parece que eso va de alguna manera en perjuicio de la obra? No, en la obra de otros sí puede ser, pero en la mía no, porque mi arte es así. Mi arte es un arte que es leal con la amistad. Eh, y dice, pero entonces ustedes, dice, a la mierda la posteridad. Dice, sí, a la mierda la posteridad. No, no me interesa la posteridad, ¿no? Bueno, yo ese reportaje lo vi un montón de veces porque me parece que tiene tantas ideas ese reportaje que respecto del arte y del arte que hay que hacer y de la organización que hay que hacer. Hablando de la amistad, ¿no? Aparte que tiene un peso importantísimo al decirlo el tipo, porque no deja de ser el tipo que hizo la película que todos los cineastas consideran una de la mejor de la historia del cine, o sea que no era un artista, era un... Este, pero es decir, me parece que, y se vuelca, esta idea se vuelca a la política, María, también. Hay que hacer una política de la amistad. Y no tiene nada que ver con la democracia representativa, esa política de la amistad. Absolutamente. La democracia representativa y el mercado y las asociaciones civiles y la estructura legal de nuestras naciones está hecha para los competidores. Está basada en la lógica competitiva. Ganan los buenos competidores. Y el buen competidor, por definición, es alguien que sabe engañar a su adversario. Sabe mentir, sabe distraer, sabe... Entonces, hay que hacer una política también de la amistad y un tipo de organizaciones de la amistad que tienen que ser más colaborativas que competitivas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un tiempo en donde nos tenemos que animar a hacer saltar todo por el aire. Y termino con esto, porque creo que tengamos un presidente como Milei hoy acá en la Argentina es una señal de que está todo mal hecho. Eh, Nuestra forma de pensar la cultura, la democracia, está hecha, está mal, produce estos fenómenos, ¿no? Y tenemos que animarnos a patear el tablero. Bueno, a ver, Yo tengo algo para decirte. dale. Capaz que Orson Welles lo dice porque tiene amigos que actúan bien. Entonces es muy fácil invitar a los amigos y es como, bueno, yo toco con mis amigos, pero bueno, tengo la suerte de que mis amigos tocan bien. No, también habría que ver qué pasa si no tuviera los amigos que tiene, ¿no? Porque tiene amigos que son buenos actores también.
hay una partecita ahí que no, que es más fácil elegir así. Pero igual me parece que el tipo, No, entiendo lo ¿viste? que dice. Entiendo lo que No, dice. además, Ignacio, te agrego esta cosa. ¿Viste cómo termina su carrera? Él termina haciendo una película imposible de realizar, esa que se llama El viento, no sé cuánto. Es una película que actúa John Huston. Es un director de cine que quiere filmar todo, que es una mezcla de documental falso con película, con... O sea, el tipo realmente estaba explorando una idea de arte y se cagaba, y es toda una... Se caga en todo el circuito de los prestigios. Se caga en el prestigio de la industria del cine, en sus últimas películas. Entonces yo creo que el tipo estaba explorando una idea distinta y tuvo muchísimos problemas en su historia como profesional en su relación con los estudios porque quería hacer lo que se le cantaba el orto. Quería filmar el Don Quijote, y qué sé yo, quería hacer una versión de Shakespeare con teatro, ¿viste? Era un tipo que se arriesgaba a hacer cosas y creo que entre ellas era meter a los amigos. Los únicos que por ahí lo bancaban, ¿viste? Pienso yo, ¿no? Sí, está bueno. Sí, un poco también siguiendo con lo que decía Gustavo, la organización es una consecuencia de otro deseo anterior. Si nos organizamos porque nos vamos a organizar, nada más, y solamente por tener la asociación civil, estamos medio cagados. Como que, eh, el concepto de organizarse tiene que ver con, bueno, nos juntamos porque tenemos cierto interés común, y por eso yo exponía esa cuestión al principio de, bueno, a nosotros en estas dos experiencias que fueron corales para mí, tuvimos una experiencia muchísimo más positiva en una asociación civil en la cual somos menos, eso siempre baja el nivel de conflictividad, pero que además de ser menos, tenemos un objetivo como muy, muy, muy claro, que, bueno, que es un objetivo muy particular, como es muy segmentado, entonces eso también nos da como un filo a la hora de buscar cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, y tiene que ver también con una práctica que venimos haciendo hace muchos años, además de una amistad y además de otras cuestiones, ¿no? Nosotros nos juntamos a comer, pero nos juntamos a comer y nos juntamos a pensar cuestiones que son necesarias para lo que estamos haciendo. Eh, pues claro, el tema se abre hacia muchísimos lugares. Yo soy en el buen sentido, un ferviente defensor de la competencia. Y porque me parece que en un punto, pasado cierto lugar, digamos, la competencia nos ayuda como digamos, a mejorar nuestras aptitudes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que llegar a cierto lugar para poder competir, y hay que tener ciertas herramientas que en muchos casos la mayoría nunca llegan a tener esas herramientas. Entonces ahí no hay competencia posible, ¿no? Eh, pero bueno, yo en ese sentido, igual entiendo perfectamente lo que estás diciendo y lo comparto también al 100%, porque es cierto que estamos viviendo en esta idea del éxito que se tiene actualmente, en donde todo es cuantificable y en donde nuestro arte se mide por números, ¿no? Una idea del éxito que, bueno, que va en esa competencia, digamos. Vos sos mejor en cuanto más gente te escuche, ¿no? Y eso no. Históricamente, justamente si nosotros miramos la historia del arte, de las artes hacia atrás, eso nunca ha sucedido linealmente, ¿no? Entonces, me parece también lícito poder verlo de esa manera. Eh, pero yo te defiendo un poquito bueno, caguémonos un poco a palo, que está bueno porque, bueno, ahí, viste, a veces la competencia entendida en cierto segmento y entendida en un espectro cuando ya estamos capacitados para hacerlo, que es cuando ya estamos en otras circunstancias, ¿no? Esto está claro, no es la competencia para el que empieza. Este, pero bueno, y eso. Y admiro a los amigos de Orson Welles. Sí, le podía hablar, tenía grandes Claro. amigos. No, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que vos decís. Es cierto que Voy a discutir todo, yo no avisé cuando me decidí, yo sí de discutirlo todo, así que no, todo. está bárbaro. Sí, 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 no, Bárbaro. no.
No, yo también, yo también, yo también. No, 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 pero estoy de acuerdo con vos, porque en realidad competencia viene también de comparar. O sea, es el tema de comparar. Y comparar es una parte esencial de todo proceso complejo. Tener que comparar resultados para ver. Lo que pasa, la enfermedad viene cuando se entiende que digamos, entre lo colaborativo y lo competitivo, que lo colaborativo debe subordinar a lo competitivo, porque el problema es cuando lo competitivo subordina todo, cuando lo competitivo, entonces, cuando en el trabajo sobre la salud pública se lo entregás al mercado. Los laboratorios son empresas privadas. La idea de empresa privada en cualquier tema importante de la humanidad, vos le estás dando el poder de definir tal o cual tema que es caro a la humanidad a la cuestión competitiva. Y eso es lo que deriva después en que las dos industrias más poderosas del planeta son la industria armamentista y la industria de los laboratorios. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Eso significa que la competencia no forma parte de la cultura popular? No, forma parte, pero si está subordinada a algo colaborativo. Los clubes de fútbol, por ejemplo, sí, la competencia le da sentido, pero adentro del club la atmósfera tiene que ser colaborativa, tiene que ser social, tiene que tender a que todo el mundo, a todos los pibes puedan jugar. Entonces, el asunto es cómo se construye una sociedad donde lo colaborativo, entre comillas, subordine a lo competitivo, para que lo competitivo tenga ese rol que creo que vos decís, que es el mecanismo por el cual vamos mejorando en lo que hacemos, ¿no? Incluso compitiendo con nosotros mismos. No, 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 esto lo hice así, de esta manera me salió mal, lo hago de esta forma. Este, pero el asunto es que tenemos un tipo de organización de la sociedad en donde lo competitivo subordina todo, ¿no? Este, y, y bueno, y eso modela también el tipo de organizaciones que nos tenemos que ir dando y que abre un montón de temas, ¿no? Pero bueno, Sí, ya ahí hablé mucho. aparece, no, no, está re interesante, digo, aparece también, como siguiendo la línea que venimos charlando, qué lugares, primero para nosotros, ¿no? Como artistas, como músicos más específicamente, y después como sociedad, qué lugar nos representa y nos imaginamos que ocupa la libertad artística. Digo, ¿dónde está la verdadera libertad artística de cada uno de nosotros y de nosotras? En tensión con las condiciones, en tensión, por supuesto, con la sociedad, con la hegemonía. eh, y ahí es donde por ahí estas experiencias más autogestivas, independientes en el sentido por ahí de no participar estrictamente en los cánones de producción que la industria musical nos indica, ¿no? Que deberíamos aspirar a ser, o nos indica que deberíamos ser o deberíamos alcanzar. Y eso es lo que a nosotros nos parece como interesante, porque si bien el mundo va cambiando y cada vez cambia muy rápido, y esta época por ahí está asignada, creo yo, por un movimiento pendular hacia el yo o el pensamiento individual muy exacerbado, sigue estando ahí, ¿no? Esto de decir, ¿dónde está mi posibilidad o mi característica en cuanto a cuán rebelde o rupturista o independiente o libre quiero ser y en términos de qué, ¿no? Ahí es donde también entra el término de reflexión, no institucional, porque por supuesto eso se accede a la organización de la asociación civil, la asociación de lo que sea, pero sí es un debate que, que nosotros, como artistas independientes, autogestivos, no tenemos que olvidar de dárnoslo, ¿no? ¿Entiendes? Lo hablo más en términos filosóficos y éticos, ¿no? Por ejemplo, decimos en la ética y la estética. Bueno, la ética tiene una valoración y también es una búsqueda,
permanente, incluso de toda la vida. Entonces, para cerrar un poco la idea, digo, ¿a dónde quedó y dónde queremos nosotros poner este concepto en la teoría y en la práctica, para que sea coherente, de la libertad, en nuestro caso, en la libertad artística musical? ¿Y cuál es el límite? ¿Y cuál es lo que yo imagino que podríamos llegar o podría llegar? Ver si lo que por ahí quieren que creamos, ¿no? De nuestra condición. No sé si se entiende un poco el ¿Y razonamiento y el cuándo, concepto. no tenemos esa libertad artística, vos decís? ¿Cuándo no Sí, la tenemos? por A ejemplo, ver. conozco colegas que, por ejemplo, que están limitados en cuanto a lo que pueden hacer, de publicar formatos hasta conciertos, ¿no? Hay como una estructura un poco de la industria que es, bueno, sacar un disco cada 2 años, hacer una serie de conciertos de tal y tal características, tener una determinada cantidad de vistas, etcétera, etcétera. Está bien, pero eso es completamente utópico porque vos dependés del deseo del otro y no podés controlar el deseo del otro. No, no, Vos digo, haces tu canción, la que sea, y esa canción que hacés, ¿qué sabés? ¿Cómo podés hacer que esa canción le guste a mucha gente? No hay manera, ¿le gusta o no le gusta? no, me refería a colegas que no son independientes, para que tienen contratos firmados, que bueno, que hay una determinada serie de pautas a cumplir, y esas pautas, por un lado, son a cumplir, y por otro lado, eliminan un montón de otras alternativas que por ahí la autogestión o la independencia que las permite. Entonces, si vos Sí, querés tocar mañana en la laguna de Tandil, abajo del agua, y bueno, si tenés tu recurso, lo puedes hacer, por ahí, estando en sí, sí. relación Igual con... conozco muy poca gente que esté en esa situación. Yo avisé que voy a discutirlo todo, ¿eh? Yo aviso, ¿eh? No, después no sé, después no me invitan más. Pero digo, No, por yo favor, un placer, Ignacio. muchísimos músicos, como todo, ¿no? Y no, conozco muy poca gente que esté en esa situación, digamos, de decir, che, bueno, nada, yo tengo un contrato y una cierta cuestión de esta exclusividad, ¿no es cierto? El enorme cúmulo de músicos que estamos tocando, estamos en la misma, muy parecido, ¿viste? Estamos como haciendo lo que podemos y como en un nicho muy pequeño, digamos, el segmento ese de chabones que nosotros a veces lo vemos como afortunados y que capaz que no lo son, de tipos que tienen obligaciones, digamos, entre comillas, contractuales, son medio pocones, ¿no? Sí, ahí Y son los según que... la encuesta, según el informe del Instituto de la Música, es el 10%. El 90% está de manera autogestiva, independiente. en la informalidad absoluta, ¿no? Claro. Bueno, pero eso también es eso también es afectar de algún modo la libertad, ¿viste? La libertad. Hoy salieron las estadísticas de la pobreza en la Argentina, 51%, qué sé yo, no sé, un desastre. Eh, si vos, digamos, si el sistema tuyo de vida diario es tomar un colectivo a las 4:30 de la mañana, eh, lleno hasta las bolas, después tomar otro tren en el medio que no te alcance, todo para laburar, tenés que volver a la noche al barrio, qué sé yo, y este cuadro que estoy pintando es el cuadro de millones de personas acá en el conurbano. Si las coordenadas de vida de nuestras grandes mayorías populares son con ese nivel de violencia cotidiana, de, de desamparo, de maltrato, en el fondo hay una cuestión de... vos vas machacando la libertad de la persona, porque también ejercer la libertad exige que uno tenga la energía para poder ejercerla. Para poder ejercerla, llega un momento en que te terminan rompiendo, ¿no? Sobre todo si tenés generaciones, que son varias generaciones que se dan así. Siempre está la capacidad de resistir, la capacidad de confrontar con esa realidad, pero y después está la otra cuestión de la realidad
la realidad ya de los de los que quieren ser profesionales de la música, quieren ejercer el oficio, que efectivamente están todos en la informalidad, y mal que mal tienen los que quieren vivir de la música, y quieren intentar el tema de vivir bien de la música a cierta edad, están como llevados por un tubo a intentar un combo de herramientas que tiene que ver con Movistar, con el Movistar Arena, con que si hago el jingle, con que si hago temas que en los primeros 50 segundos tal cosa. Es decir, hay un manual de disciplina no escrito por el cual el mercado te va moldeando un camino. Vos podés hacer el tuyo, ¿no? Por supuesto, pero las razones por las cuales eso que hagas tan creativo no es masivo, no siempre tiene que ver con que no le gusten a la gente, sino con que la gente jamás se enteró de lo que vos hacías. Ahora, nosotros la semana que viene le vamos a dar un premio acá a dos, tres personajes no, nosotros no, unos chicos que hacen una feria que se llama Territorio, le dan un premio a Carlos Alonso, a Gustavo Suárez y a Sonia Abam. Son tres tipos de acá de la zona esta del conurbano. Cualquiera de los tres está para un Luna Park. Cualquiera de los tres. Indudablemente están para un Luna Park. Gustavo Suárez es un guitarrista del recontra carajo. Sonia Abam es una voz del folclore de las que no hay. Lagrimeas cuando la escuchás. O sea, es una cosa. Y Carlos Alonso es un tipo que tiene 40 años de experimentar con la música electrónica, con el rock, una continuidad, una consecuencia, una apertura mental. Es maestro de cientos de pibes acá este, ¿por qué galguean y viven, qué sé yo? Son cosas que no tienen que ver con la calidad de lo que hacen, sino con las condiciones en que los bienes culturales circulan. Y ahí es donde yo digo que una sociedad regida por lo competitivo y por lo financiero, por el valor del dinero que cotiza en bolsa, ese tipo de sociedad termina privilegiando un tipo particular de arte que rápidamente se puede convertir en un bien de mercado y no ofrece problemas, no ofrece problemas. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la industria cultural no tenés productos sofisticados? Sí, pero te permiten un sofisticado. Te permiten una Billie Eilish, por ejemplo, entre 800, qué sé yo, de berretas. Y como Billie Eilish hay muchas pibes y pibas acá, talentosísimos. Entonces, no, yo pienso que en ese sentido está pendiente crear un circuito cultural de circulación de bienes culturales que esté edificado sobre la diversidad de culturas que hay en la gente y los talentos que hay. En ese circuito brillaríamos muchos y todos y todas, en mi caso no, porque no sé, pero brillarían un montón de talentos que harían la cultura popular mucho más divertida que la que tenemos, ¿no? Este, entonces, pero bueno, para eso hace falta una revolución, ese es el tema. Hace falta un Una, requilombón, ¿no? ¿Eh? una evolución también, como ir hacia otro Claro, lado. Sí, sí. Sí, no, es cierto que lo masivo se ha vuelto muy medio berretón y dentro de lo que se consume masivamente hay muy poco de variedad, ¿cierto? Y eso es algo que viene sostenidamente hace mucho tiempo. Los que tenemos unos años, vos ibas qué sé yo cuando iba a bailar pasaban Pink Floyd, viste, qué sé yo, y pasaban de ya, todo, y hoy la música que se escucha, digamos, acá, yo vivo en un barrio alejado de la barría, no responde ni a ninguna calidad, ¿cierto? Y no, yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Eh, Sobre todo porque tiene menos elementos de lo que tenía la otra música.
¿no? Claro. Ni entremos a hablar de los textos y de las cosas que se dicen en esas canciones, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Lo que no significa, desde mi experiencia al menos, y lo que yo veo en mí y en los demás, es que no exista esa música. Pero que creo que esa música no se escucha Claro. masivamente, ¿no? Y no tiene que ver con la masividad del personaje o con la llegada del personaje. Tiene que ver con otra cosa que es más intangible. Yo fui famoso en un momento, y la gente no escuchó más mi canción. Mirá. Entonces, no funciona por ahí. Y nada, porque bueno, porque se escucha otra cosa. Entonces el cambio de escuchar otra cosa para mí tiene que ver con una cuestión bastante pedagógica también, que todos estamos haciendo quizás por separado y que no nos estamos pudiendo conectar. Eso que vos decís de los circuitos culturales a mí me parece que es fundamental, digamos, ¿no? Es por ahí. Digamos, bueno, es que la cosa circule, encontrar la manera de circular. Nosotros vivimos en un país que tiene una extensión que es extraordinaria, donde todos viven amontonados en el conurbano por razones que son lógicas en un punto, pero digamos, y viajar hoy para hacer un concierto en Catamarca es imposible, de lo que sea, ¿no? Entonces, y los músicos catamarqueños, digo Catamarca por decir cualquier lugar, podría decir Olavarría tranquilamente, no tenemos la circulación necesaria para poder, digamos, estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Que el hecho de esto que vos decías, ¿no? También, de un tipo que se sube a un colectivo, yo lo hice mucho tiempo mientras estudiaba, ¿viste? Y trabajás de albañil y qué sé yo, y empezás a hacer lo que querés hacer en el sobreturno, cansado, termina siendo un hobby, ¿no? Nunca podés llegar a lograr la Claro. profundidad y el trabajo elaborativo sobre tu arte porque no tenés tiempo. Entonces, si no tenés tiempo, veamos, es eso básicamente. Uno necesita energía, necesitas la atención, necesitas tener el tiempo de calidad, la energía de calidad puesta en esa obra que estás haciendo. Después, bueno, lo que viene, lo que resulta de esa obra es otra cosa. Y si nosotros estamos moviendo toda esa masa de artistas que hasta hace poco por ahí les alcanzaba con su conciertito, con sus regalías, con dar unas clases, digamos, a trabajar en otra cosa, lo que va a pasar es que en unos años no vamos a tener un montón de renovación de contenido y de obra artística que necesitamos tener, ¿cierto? Una de las cosas que nos mostró la pandemia era que no nos alcanzaba con lo que estaba grabado, que necesitábamos así todo seguir escribiendo música nueva, porque eso nos movió al archivo, nos movió a un lugar, digamos, donde pensábamos que todas las canciones ya estaban escritas, y sin embargo necesitamos renovación de contenido, revisión de lo que sea. Y esa renovación fue una necesidad. No sé si la aprendimos como deberíamos haberla aprendido, pero sí, creo que en eso que decís lo veo bastante cierto. Después, bueno, qué sé yo. Sí, creo que si las condiciones mínimas para poder hacer lo que vos estás haciendo es que vos más o menos puedas tener como artista la disponibilidad de un cierto espacio de tiempo y de energía para poder desarrollar tu arte, aunque no lo hagas profesionalmente en cuanto a que vos digamos, el fruto de tu sustento venga de la comercialización de esa obra, ya estás en condiciones de hacerlo. Y ya ahí ya tenés la libertad de hacerlo, ¿no? Y ningún artista tiene más libertad que cuando es ignoto, digamos, porque nadie espera nada de vos, ¿no? El problema empieza a pasar cuando tenés un otro que te viva y vos empezás a querer como, bueno, naturalmente, ¿no? Querer como complacer a ese pequeño público que tengas, ¿no? Nada, me parece que es eso. Y creo, el otro día pensaba, ¿no? Que la creación musical, digamos, no es un producto, sino que es una necesidad. Y es una necesidad en un punto exclusiva del que tiene que para cantar. Tipo que abre la boca y canta un verso, en donde ahí no había nada, está manifestando una necesidad. Si eso después se graba y se vende, bárbaro. Lo que pasa es que hace un tiempo a esta parte, y hace relativamente poco, ¿no? Que se empezó a utilizar este concepto de la industria de la música, en donde vos tenés que hacer un producto para la gente que se está aburriendo de escuchar siempre lo mismo. Entonces entras en esa lógica en la cual decís, bueno, yo para poder vivir bien tengo que llenar un Movistar Arena haciendo esa porquería que estoy haciendo. Y la verdad que no.
No, porque aparte tampoco funciona, porque si hay algo también que aprendí conociendo a esa gente que hace eso, es que esa gente que hace eso, que a la gente le gusta, lo hace convencida. Con el mismo nivel de convencimiento que yo hago lo que hago, que evidentemente no es tan mainstream como lo que hacen esa gente, ¿no? Porque sin el nivel de convencimiento no se puede, digamos, no se puede producir. Lo que Coincido, pasa es que coincido. bueno, están machacando con boludeces todo el tiempo, entonces, bueno, y la pregunta, digamos, si es este deterioro cultural que estamos teniendo en cuanto a, no cultural, porque cultural a veces es un término un tanto antropológico, sino este deterioro de cierto nivel artístico promedio que se estaba dando en Argentina, tiene que ver con un espejo de la sociedad, o si en realidad el deterioro artístico hace que la sociedad se deteriore, digamos. No sabemos qué está primero y cuál es el huevo o cuál es la gallina, ¿no? Y me parece que este momento que estamos viviendo tan asiago y tan complejo, en donde la idea de colectividad y del colectivismo y de juntémonos todos está súper en tensión y hay, digamos, un movimiento muy fuerte que va en función de una falsa idea del individualismo, en donde te dicen, bueno, vos solo podés, ¿no? Que es una idea Ujú. también que te alienta, porque si vos te dicen vos solo podés, viste, vos te sentís empoderado, no dependés de juntarte con 20 tipos para ponerte de acuerdo para hacer algo, lo podés hacer vos solo, es bárbaro, es hermosa esa idea. Lo que pasa es que después, en la práctica, eso muchas veces no sucede. Eh, entonces, estamos en ese momento y yo siento en lo personal, ¿no? Y en lo colectivo también que a veces nos estamos perdiendo la oportunidad que nos da este tiempo de poder reflexionar acerca de lo que hacemos, para qué lo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y si es necesario. Yo me propuse hace un tiempo, decía, che, a ver, ¿realmente es importante lo que yo estoy haciendo? ¿En términos de qué? Si, a ver, nada, no lo escucha tanta gente, no tengo tantas vistas, no tengo conciertos. Entonces digo, ¿para qué? ¿Es realmente importante? Pero proponiéndomelo como diciendo, bueno, si realmente considero que no es importante, puedo dejar de hacerlo. Haré otra cosa, qué sé yo, uno no es una cosa sola. Y ahí empezás a entender que si, claro, es importante porque es importante para uno. No es importante para los demás. Hacer Fundamental. las canciones porque las tenés que hacer, porque si no te morís. O sea, yo no sé qué hacer otra cosa. Más allá que yo tengo la suerte que vivo de eso, pero si no viviera de eso, lo tendría que seguir haciendo, porque no hay manera. Entonces ahí nos topamos con esta cosa, bueno, ¿qué es la profesionalización? ¿Qué sería profesionalizar nuestro arte para que nuestro arte cada vez sea más sofisticado y que dé como consecuencia una sociedad más sofisticada, más humana, más empática, más amorosa y más mejor? Eso es un atolladero y a veces estamos como un poco perdidos en esa cuestión, ¿no es cierto? Porque es una discusión que no queremos dar, sobre todo porque también a veces nos exponemos a una respuesta que es dura, es que, bueno, che, lo que vos hacés no le importa absolutamente a nadie. ¿Y sabés qué pasa? Está bien que no le importe a nadie, en un punto. Es lo más saludable que te puede pasar, porque eso es lo que te da la libertad. ¿Sí? Yo Pero, decía, yo fui famoso en un momento y en un momento pude generar como una especie de pequeño público. Y en ese momento que empecé a generar un pequeño público, nada demasiado loco, pero digamos, viajaba a lugares y a veces lo hago, viajo a lugares y en esos lugares va la gente y paga una entrada. Empezás como a pensar en esto bueno, de cómo vas a armar ese producto, ¿no? Para esa gente. Ya no es lo que vos que tenés para decir en el momento, sino es, a ver, voy a armar esto porque es lo que la gente quiere escuchar. Y empezaste a entrar en una trampa que es espantosa. Y cuando me pude salir de eso, dije, bueno, está bien, ahora empiezo a hacer otra cosa que es lo que... Ahora tengo ganas de hacer esto. Y bueno, y grabé un disco, no tiene nada que ver con eso. Y resulta que, bueno, me está gustando más por ahí, hasta tiene más rebote si querés que lo que venía haciendo, que era como medio sobarle un poquito el lomo a ese público pequeño, ¿viste? Que uno quiere agarrar, ¿viste? Pero nada, esta cosa de la digitalidad también, que vos estás contando los likes que tenés todo el tiempo, ese Terrible eso, rebote sí. que vos tenés, que hay alguien te dice, ay, qué linda esa palabra que usaste, y vos ya está, esa palabra la vas a usar 1000 veces porque ya sabés que esa palabra en tu voz funciona. Es un espanto todo eso, ¿viste? Entonces, salirse de esa cuestión, ¿viste? Es sin volverse un tipo que está, digamos, a las puteadas tocando de espalda al público, ¿me entendés? Mal vestido porque está renegado con todo, ¿no? Sino haciendo lo que haces, tratando de que de tu producción llegue a la mayor cantidad de lugares posibles. Eh, es
es un lugar difícil, ¿no? Y en ese sentido creo que el gran agujero que tenemos nosotros y que las políticas culturales que de todos estos últimos años no han sabido responder es poder generar la capacidad de que nosotros podamos transitar y abrir canales de difusión al margen de las políticas de Estado, por ejemplo. Porque está buenísimo cuando el gobierno que tenés te apoya, pero cuando el gobierno que tenés se cae, como pasó, hay un montón de estructuras que quedan en pelotas y que quedamos ahí como sin saber qué hacer. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad no sé si se construyó la autonomía de esos seres para que esos seres puedan seguir creando como se les cante las pelotas. Eh, pero bueno, es un tema que me parece que es para pensar, para digamos, metérselo en la cabeza, Sí. y tratar de encontrar caminos. Y los caminos creo que son muchos. Juntarse con gente es uno, a veces patear la sola también es otro, reflexionar, pensar, ¿viste? Y tratar de encontrar maneras de salir de nuestro cascarón, que a veces Sí, es muy poco y bueno, y qué sé yo. Nada, Ah, bueno. y que esa supuesta democratización que tenemos, y con esto termino, esta democratización falsa que tenemos en el respecto de las redes sociales, que es una gran mentira, ¿no? Hace que en realidad terminemos estando más solos a veces de lo que estábamos, ¿no? Qué sé yo. sí, Gustavo, no, no, digo una cosa muy interesante, porque también diste un tema que, bueno, a mí me tocó un par de años estar en la función, fui coordinador regional del INAMU, y entre el diagnóstico que venimos charlando, todavía uno ve que los funcionarios o funcionarias que están en gestión o estuvieron en gestión, puntualmente en la parte cultural, hay un gran desconocimiento sobre el rol y las funciones que tienen esos cargos, digo, ¿no? Porque esto que hablamos de crear circuitos, de construirlo con durabilidad, ¿no? No estamos hablando de por ahí programas puntuales que se sostienen solo por mandatos, sino realmente tener una política pública cultural que sea transformadora y que sea sostenida más allá del poder ejecutivo, municipal, provincial o del Estado que haya. Yo creo que todavía a la clase dirigente nuestra no prendió o no está teniendo la reflexión suficiente como para entender el poder transformador que tienen esos cargos. Entonces por ahí a veces vemos que el Estado trata de gestionar para sí un lugar, funciona, en otras experiencias no funciona, en otras experiencias se duplican los recursos y las acciones. Entonces digo, esto por ahí es una reflexión más quizás de lo que es la responsabilidad en la gestión y en la función de la gente que está ahí, que también hay un deber ahí de la sociedad y sobre todo de sus dirigentes elegidos, de entender cómo es la dinámica de nuestra cultura, teniendo en cuenta todas las diferencias y lo largo del país, lo grande del país, puntualmente el conurbano lo mismo y sobre todo lo diferente, ¿no? Digo, hacemos 50 kilómetros y estamos en un lugar totalmente Claro. diferente a, no sé, yo vivo en Quilmes, bueno, me voy a Chascomús, estoy hablando de doctoras, es una realidad totalmente distinta, no solo cultural. Eh, y en ese sentido también necesitamos la sociedad argentina como que formar mejor a sus representantes y gestores cuando acceden a los cargos de cultura, para que nada, para que haya una interacción con lo que nosotros necesitamos como artistas, que básicamente, y en resumen un poco lo sintetizaste muy bien vos, Ignacio, diciendo que bueno, nosotros queremos trabajar, entendiendo la industria, pero necesitamos condiciones que nos permitan, más allá de eso, aspirar o tener una profesionalización, ¿no? Ni hablar, porque nosotros somos nuestros proyectos. Después muchos somos docentes, enseñamos música, también trabajamos como sesionistas, por supuesto también hay gente que tiene otros laburos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa complejidad todavía no veo yo, salvo excepciones por ahí de las que Edu tiene mucho más data de municipios puntuales de Buenos Aires y algún que otro de Santa Fe, todavía no permeó en la estructura del Estado, ¿no? Y eso es algo a señalar. Sí, yo, también esto nos traslada a, como a otra circunstancia que tiene que ver con esto que vos estás tangencialmente tocando, digamos, el rol del Estado, el Estado hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde no.
cuáles tienen que ser las cosas que tiene que apoyar y promover y cuáles serán las cosas que se las puede dejar al mercado, digamos, ¿no? Nosotros hemos asistido también a esas cuestiones como de manera media, yo siempre como muy mala cara, ¿no? De golpe, no sé, municipios este, poniendo un montón de dinero, no sé, para un recital de los Nocheros que la gente pagaría de todas maneras y de golpe un montón de propuestas artísticas que no tienen ninguna capacidad de poder salirse de su municipio o de poder hacer un concierto, tienen ningún tipo de apoyo. Y a veces tampoco me parece que se resuelve siquiera con el apoyo económico, sino tiene que ver con otras cuestiones de generar las condiciones para que se pueda poder desarrollar y tener más artistas. Tener más arte en un país como el nuestro, digamos que ya tiene bastante, pero que siempre se la dan con todo, es la capacidad que tenemos de poder generar mejores trascendencia de la subjetividad y, digamos, y podemos generar un poco más identidad, ¿no es cierto? Si no, nos van a venir a decir cómo somos nosotros, que ya está empezando a pasar. Yo Pero bueno, Dale, dale. no, me estaba acordando, yo ahí estuve el fin de semana pasado en Tapalqué, ahí queda a 40 kilómetros ahí de Olavarría, Viene así es, cerquita. estamos menos, está ahí, estamos cerca, estamos cerca. tal cual. Bueno, pero te quería contar por qué fuimos a Tapalqué. La escuela que nosotros tenemos, la del Culebrón, se llama Mil Pueblos Jóvenes. Y es una escuela que está pensada para que pibes del conurbano, de los barrios del conurbano, eventualmente egresando de la secundaria o qué sé yo, la escuela misma les pueda generar condiciones para radicarse en distintos lugares de la Argentina. Hicimos toda una campaña que llamó Mil Pueblos Jóvenes y el intendente de Tapalqué nos llamó, porque ahí hay un pueblo que se llama Croto, que son 200 habitantes, está al lado de una estación de tren que dejó de existir en la época de Menem, y el pueblo se está marchitando, ¿no? Eh, y bueno, la cuestión es que vamos a tratar de hacer ahí ir laburando para que haya un proyecto, viste, avícola, un polo tecnológico, qué sé yo, ahí estamos laburando con el municipio y para que eventualmente los pibes, estudiantes del conurbano, pibes de los barrios, que quieran, se puedan efectivamente, y tengan acceso a una vivienda y se puedan desarrollar su proyecto de vida ahí. Pero lo traía a colación porque acá él dice producción artística en los conurbanos, y yo quería traer un dato en el que se basa toda esta cosa de los mil pueblos jóvenes. Parece que no tiene nada que ver, pero sí. Que descubrimos que la Argentina es el país que tiene peor distribuida su población respecto del territorio en todo el mundo. Si vos haces una lista de los países que tienen la mayor cantidad de su población en una sola ciudad, solo nos gana Corea del Sur, que son 50 millones y 25 viven en Seúl. Después viene Argentina, que tiene el 37% de su población en el área metropolitana de Buenos Aires. Metropolitana. Pero Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos más de 3 millones de kilómetros cuadrados. O sea que somos los Es un campeones país, del es un mundo. desierto, Argentina es un desierto, vos agarrás cruzar Tal la cual. General Paz hace 40 minutos y no hay nada. Por eso, pero entonces, ¿a qué voy? A que eh, la, o sea, tenemos que en estos 40 años de democracia, el pueblo está en el lugar incorrecto, la mayor cantidad de nuestro pueblo está en el lugar incorrecto, está amontonado en el conurbano, precarizado, qué sé yo, y en los mismos 40 años pasamos de tener 5% de la población debajo de la línea de pobreza a tener el 50 y pico de la población debajo de la línea de pobreza. Entonces, acá hay que darnos cuenta de que todo lo que nos pasa en el terreno del arte, en el terreno de la diversidad artística, en el terreno de la posibilidad de tener una vida más saludable, más de intercambio con la comunidad, una sociedad que se banque las diversidades, porque el problema es que
que uno perciba que la música para 50 vale menos que la música para 500. Pero eso es porque no tenemos todos los fines de semana en todos los barrios de la ciudad anfiteatros públicos con un lindo sonido para que los músicos de cada barrio vayan y zapen en un esquema organizado. No hay un circuito de cultura comunitaria proactivo y al alcance de todo el mundo. Y esa es una sociedad libre. Pero también, claro, en el barrio de Las Catonas, que es un monoblocks, o en Fuerte Apache, y es complicado eso, porque si vos tenés eh, 4.000 personas viviendo, está todo detonado, está todo mal, está todo hacinado, entonces, eh, el tema, ¿por qué lo de los 1.000 pueblos jóvenes y por qué la cultura y por qué la diversidad? Es que hay que efectivamente hacer disculpen que uso, no se puede si no se hace una revolución. O sea, si no se conduce en los próximos años, si no se organiza una revolución ciudadana de la gente, de la democracia participativa, que incluya la posibilidad de construir comunidades productivas en todo el territorio, con polos tecnológicos, con diversidad, todo, eso es lo que hay que hacer. Mientras no lo hagamos, mientras eso grande y revolucionario no suceda, siempre vamos a estar quejándonos de qué me tocó a mí o no en el sorteo de quién le va mejor y quién le va peor, y todas unas versiones de la actividad artística que son enfermas. Es enfermo es enfermizo el tema de entender que digamos que toda la relación con el arte tiene que pasar por el consumo de determinado tipo de patrón de gusto musical. La música, las peñas en los barrios no eran eso, los bailes barriales no eran eso. La historia del tango nos muestra que los bailes fueron realmente el caldo de cultivo de la cultura del tango. El cantor de tango apareció mucho después, antes eran las orquestas de los bailes populares. Entonces, viste, es como muy necesario, creo yo, también ver que nuestros problemas en la hechura de lo artístico derivan de que estamos viviendo una tragedia sociopolítica en nuestro país. Y que digamos que solo vamos a brillar en la medida en que seamos capaces de dar vuelta a todo, y que no hay negocio, no se puede negociar, no puede haber negociación. Es otra democracia la que hay que hacer, es otra cultura, hay que poner los cimientos de otra cosa, ¿no? Entonces, por eso, viste, cuando vamos allá con lo de los 1.000 pueblos jóvenes, algunos ya medio que se van creyendo que puede ser, pero medio te miran como un loco, diciendo, no, pero ustedes quieren fundar pueblo. La concha, ¿cómo no vas a hacer? Si somos el país que tiene la población peor distribuida en todo el mundo. ¿Cómo vas a pelear contra el extractivismo si la gente no está en el territorio y no hay comunidades productivas de agroecología, de producción de alimentos, de tecnología de la comunicación? Imposible, imposible. Entonces, y yo creo que ese proceso, esa espiral medio revolucionario, ¿viste? Es el que va a producir una edad de oro de la cultura diversa que hay en el pueblo argentino. O sea, la edad de oro de la cultura no la va a hacer el Estado, la va a hacer un proceso, en Argentina la tiene que hacer un proceso revolucionario que efectivamente después esté en lo estatal. Pero no viene de arriba para abajo, viene, Al revés, al revés. viene, viene con una cosa de un cambio que tenemos que hacer integral, ¿no? Tampoco antiestado, pero
pero no viene por decreto. No viene por decreto, no viene, viste, con esa defensa de la industria nacional, del cine. No viene por ahí la cosa. Viene por repartir los instrumentos para producir más contenidos, discutir la territorialidad, discutir la posibilidad de que la gente haga muchas cosas artísticas todo el tiempo, que la educación también sea comunitaria, ¿no? Pero bueno, queda poquito tiempo, che. Le vamos a... María, Sí, pobre, queda María, poco tiempo. No quise interrumpirlos porque fue súper enriquecedor todos los temas que trataron. Se tocaron muchísimos temas. La verdad, yo estoy súper agradecida de haber formado parte de esta charla. Les agradezco, por supuesto, por la presencia, por el debate, porque siempre es muy necesario el debate, desde el lugar del Estado, del mercado, por todo lo que estuvieron hablando, no dejaba de pensar todo el tiempo en la importancia de fortalecer estos espacios colectivos de la cultura, vuelvo a decir, de la comunicación, que promueven otro tipo de educación, ¿no? Que promueven otras lógicas distintas a las que se nos están imponiendo, en un contexto tan perjudicial desde todos los ámbitos que estamos viviendo. Entonces, bueno, pensar también, como decía Ignacio, bueno, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo, ya sea desde el lado personal como desde el lado colectivo, ¿no? Esto de, bueno, y tender redes y contar qué es lo que estamos haciendo, por qué, y el hacerlo pero con otros, ¿no? Que es el lema de la autogestión, no solo hacerlo por uno mismo, sino con los demás, y buscando un cambio mucho más profundo, como dice Eduardo, ¿no? Porque si en ese cambio profundo no es posible la libertad en otros sentidos. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere alguna reflexión final para cerrar, porque nos quedan 5 minutitos de todo esto que estuvimos charlando. yo No, Gustavo, quería ¿quería decir algo más? Ignacio. agradecerle a los dos, a Ignacio, Sí. porque no sé hasta qué punto él eh, hizo, supongo que sí, espero que sí, hiciste consciente lo que significó tu historia y tu relación con el arte y lo que significó tu irrupción en la cultura de masas en el momento en donde vos apareciste, lo que significó, ¿viste? Fue como una especie de portal emotivo y artístico, ¿viste? Entonces agradecerte. Y bueno, Gustavo también, porque yo lo conozco desde que era un chiquilín y es impresionante la constancia que le pusiste todos estos años a la construcción organizativa y que ya tenés en el lomo dos, tres escenarios políticos completamente distintos y, terrible. Sí, sí, y, sí. sos de los que sostuvieron la UMI y toda la cuestión de esto de la música independiente sobreviviendo, ¿no? Así que, nada, agradecerles. No, Bueno, gracias, María gracias. también. María de la banda también. Lo mismo, agradecer a Ignacio, a vos, Edu, Guía, a Martín. Bueno, creo que humildemente esa mesa cumple un poco la consigna por la cual armamos de pensar el territorio, el urbano, la identidad, qué somos, a dónde queremos ir, cada uno de su particularidad histórica y subjetiva. Eh, Espero y creo que las próximas generaciones que están transitando el camino de la música van a acceder a esta información y creo que, bueno, yo espero que ese material sea de una manera enriquecedor, o por lo menos que no sea enriquecedor, que ponga en atención a ciertos por ahí incoherencias o dramatismo que todos tenemos y tuvimos también, nosotros fuimos jóvenes y seguimos aprendiendo. Y bueno, nada, gracias. eh, Gracias, Ignacio. Bueno, por supuesto, mencionar nada fácil el proceso de Ignacio, que le tocó, algo charlé con él y se propone estar acá. Gracias, María, gracias, Edu. Eh, bueno, Ignacio, si querés cerrar vos, todo tuyo. Bueno, no voy a ser poco original, agradecer el espacio, digamos, y recalcar la importancia de poder conversarnos un poco en esta situación, porque en momentos en los que a veces nos urge la acción, olvidamos un poco la reflexión y corremos hacia hacer algo que no sabemos qué es.
y es muy útil siempre poder pensar, no quedarse en el pensamiento, pero sí poder reflexionar acerca de lo que hacemos en una actividad como la nuestra, que en un punto es esencialmente reflexiva, ¿no? Así que bueno, nada, estamos viviendo estos momentos, son los que nos tocan, no queda otra. Ujú. Hay que transitarlos como de la mejor manera posible, tratando de no morir en el intento y de generar las mejores condiciones posibles dentro de lo que nosotros creamos para las generaciones que vienen. Así que en eso estamos. Y muy agradecido por la invitación y bueno, y por este diálogo. Ya está, quedamos así, nos vamos, terminó. Ahí está. Bueno, Ahí está, Mati. finalmente gracias a todo el equipo que organiza estas jornadas. Así que bueno, seguiremos mientras tanto también escuchando el resto de las actividades, de las charlas ¿no? que proponen, que son muy interesantes. Así que bueno, buenas noches para todos Buenas y noches, chicos. seguimos en comunicación. ¿Sí? Grande. Bueno, gracias. Bien, ¿eh?